Nuestro primer objeto de estudio va a ser el concepto de límite. Entonces, para trabajar con límite, necesitamos primero una función de una dimensión que va de los reales a los reales y vamos a llamar f. Y vamos a decir que para esa función, el límite es L cuando nuestra variable x tiende a si para cada epsilon que tengamos va a existir un delta tal que satisface la siguiente relación. Valor absoluto de x menos a debe ser menor que delta, y esto tiene que implicar que el valor absoluto de f de x menos L, que sería nuestro límite, tiene que ser menor que epsilon. Entonces, matemáticamente como notación vamos a utilizar esto, que L va a ser nuestro límite, lo vamos a escribir así: L va a ser el límite de cuando x tiende a de nuestra función. Entonces vamos a analizar qué nos está implicando esta definición. Entonces, tenemos un valor absoluto de una resta. Entonces recordemos que la principal aplicación del valor absoluto cuando tenemos una resta es medir distancias. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que la distancia del punto X al punto A tiene que ser menor que delta. Y en la otra desigualdad pues va a ser la distancia entre f de x y nuestro límite L. Y esta tiene que ser menor que epsilon. Entonces, veamos qué nos está expresando esto geométricamente. Entonces, tenemos nuestra función y tenemos nuestro punto A. Entonces, lo que nos está diciendo, como necesitamos que x, la distancia del x al punto A sea menor que delta, entonces esto nos está diciendo que los puntos que tomemos, tal que su distancia hacia el punto A sea menor que delta, entonces de aquí a acá mide delta, de aquí a acá mide delta, y todos estos puntos que están aquí son estos x. Y entonces lo que nos está diciendo es que si nuestro límite es este, entonces ahora nos vamos con nuestra epsilon, todas las imágenes de x bajo nuestra función f, tales que la distancia L sea menor que epsilon, entonces lo que medimos de aquí a acá tiene que ser menor que epsilon. Recordemos que el eje de las abscisas es donde se maneja x, y el eje de las coordenadas, que es la y, es donde se maneja nuestro f de x. Y nuestra gráfica es solamente una forma de representar la relación entre x y f de x. Entonces, lo que nos está diciendo la definición es que si yo me tomo un epsilon en este eje y estoy suponiendo que L es nuestro límite, entonces toda esta franja que está aquí, que es de esta función, vamos a tener que encontrar un epsilon, un delta, tal que toda esa franja de epsilon, de delta, se mete a toda esa franja de epsilon. Eso es lo que nos está diciendo nuestra definición. Entonces lo que nos está diciendo es que cosas cercanas a x las manda a cosas cercanas a nuestro límite. Esto es lo que nos está expresando geométricamente esta definición. Ahora vamos a hacer unos ejemplos de cómo se tiene que probar tal cual usando la fórmula que una cosa es un límite. Entonces, vamos a agarrar primero la función identidad. Entonces vamos a calcular el límite de cuando x tiende a 1 de esta función. Y entonces estamos calculando el límite de cuando x tiende a 1 a x. Entonces, si lo vemos geométricamente, entonces vemos geométricamente qué es lo que está pasando. Entonces recordemos que la gráfica de nuestra función f de x es una línea diagonal dependiente 1. Entonces si nos movemos en el punto 1, geométricamente es los puntos cercanos. De aquí tenemos que ver a qué punto cercano lo manda allá. Entonces, de cierta manera, si nos aproximamos ya sea por la izquierda o por la derecha,
vamos a ver a dónde más no la imagen. Entonces, aproximándonos por la izquierda, manda por acá, y aproximándonos por la derecha, tiende a este. Que si vemos es exactamente donde la función vale 1, que es 1. Entonces, 1 va a ser nuestro candidato al límite. Entonces vamos a probar que es exactamente eso. Entonces, estamos suponiendo que el límite cuando x tiende a 1 de x es 1. Entonces, usando nuestra definición, necesitamos que encontrar que la distancia de x menos 1, tenemos que encontrar un delta tal que implique que la distancia de nuestra función menos nuestro límite sea menor que epsilon. Para cualesquiera epsilon y delta dados. Estos son números cualesquiera, por eso se mantienen así que algebraicamente no se les da ningún valor. Entonces, nuestra función es x y nuestro límite que estamos suponiendo es 1. Por lo tanto, lo que queremos ver es que a partir de esto tenemos que encontrar un delta que satisfaga esta desigualdad. Pero si ven, en este ejemplo es sencillo porque tenemos la misma distancia en los dos lados. Por lo tanto, el delta que tenemos que agarrar, dado este epsilon, es tal cual el epsilon que tengamos. Entonces lo que tenemos que hacer es, dado este epsilon, tenemos que encontrar un delta que satisfaga esa relación que está ahí. Y ese delta puede depender de epsilon o depender de x. Entonces aquí sale tal cual nuestra desigualdad. Vamos a hacer un ejemplo en el que vamos a tener que hacer un poco de la desigualdad, trabajar con un poco de la desigualdad. Entonces, nuestro siguiente ejemplo, vamos a trabajar ahora con nuestra función. Vamos a hacer que tienda a 2 y nuestra función va a ser x al cuadrado. Entonces vamos a graficar cómo es nuestra función para darnos una idea de quién sería nuestro posible límite. Entonces recordemos que nuestra función x al cuadrado es una parábola. Y vamos a suponer que aquí está x igual a 2. Entonces, si nos acercamos por este lado, las imágenes de estos puntos que se van acercando van a este punto, que es la imagen del 2, y por este punto van a este. Que nuestro candidato es nuestra función en 2, que es 2 al cuadrado, que este es igual a 4. Entonces, por lo que estamos viendo hasta ahorita, nuestros candidatos son lo que vale la función en ese punto. Entonces, vamos a ver qué se tiene que hacer con nuestra definición para probar que exactamente ese es el límite. Entonces, necesitamos que x menos 2 tenga un delta tal que satisfaga que f de x menos el límite sea menor que epsilon. Entonces, nuestra función es x al cuadrado y nuestro candidato al límite es 4. Y entonces lo que podemos hacer aquí, como necesitamos encontrar esta expresión manipulando a esta, claramente podemos ver que podemos factorizar ese x al cuadrado menos 4, que se factoriza como x menos 2 por x más 2, y esto es menor que epsilon. Sabemos que el valor absoluto del producto es el producto de los valores absolutos. Entonces esto lo podemos escribir como x menos 2 por x más 2. Y entonces ahora sí tenemos exactamente esta expresión que queremos. Está aquí. Por lo tanto, despejando, x menos 2 es menor que epsilon entre x, valor absoluto de x más 2. Entonces, ya tenemos la parte de la izquierda que queremos. Entonces, la parte de la derecha, que es esto, va a ser nuestro delta. Por lo tanto,
Nuestra desigualdad se satisface si tomamos a delta como epsilon entre valor absoluto de x más 2. Y ahora hagamos un ejemplo en donde tal cual la evaluación no es nuestro límite. Entonces, vamos a definir una función por partes, como de x menor a 1 va a valer x igual a 1 va a valer 2 y x mayor a 1 va a valer x al cuadrado. Entonces, recordando cómo se grafica por partes, fracciones a trozos o en partes. Entonces, vamos a suponer que aquí está nuestro punto x igual a 1. A la izquierda del 1 va a valer x. Entonces, a la izquierda del 1 es como la función de identidad. En 1 exactamente va a valer 2. Entonces, aquí ponemos el 2. Y para x mayor a 1 es x al cuadrado, que era la parábola que teníamos, que es este estilo. Entonces, si vemos cómo vamos acercando a 1, si nos vamos por la izquierda o por la derecha del 1, a lo que tiende es a esta cantidad que está aquí, que esta cantidad que está aquí, ese número es el número 1. Y entonces, nuestro candidato al límite de cuando x tiende a 1 de nuestra función es el 1. Contrario a lo que vale la función en 1, que en este caso vale 2. Y entonces tendríamos que ver qué pasa por la izquierda y qué pasa por la derecha de nuestra función. Entonces, para calcular el límite por la izquierda, se indica con un menos al número que vamos de nuestra función. Y el límite por la derecha, ponemos un más. Entonces, este es por la izquierda y este es por la derecha. Y viendo la definición de nuestra función, por la izquierda vale la identidad y por la derecha vale x al cuadrado. Entonces, por la izquierda aquí vale x y por la derecha vale x al cuadrado. Y haciéndolo de la misma manera, como en los dos ejemplos anteriores, podemos obtener que el límite para x es 1 y el límite para x al cuadrado es igual a 1. Entonces, como es el mismo para los dos, una condición para que exista el límite es que por el lado izquierdo debe ser lo mismo que por el lado derecho, y ese va a ser el límite. Como estos son iguales, entonces ya podemos afirmar que el límite de cuando x tiende a 1 de nuestra función es 1. Diferente a lo que vale nuestra función ahí, que nuestra función vale 2. Entonces, estos ejemplos nos han dado que el límite existe. El siguiente va a ser, lo vamos a ver solamente geométricamente, que el límite no existe. Entonces, igual, voy a definir una función a trozos. Para menores iguales a 1, le voy a poner x. Y para mayores a 1, vamos a ponerle x más 1. Entonces, las dos son rectas.
Entonces, si aquí está el 1, a la izquierda del 1 es la recta de identidad. Y a la derecha del 1 es la misma, pero lo subimos 1. Entonces, si nos vamos por la izquierda, vemos que tiende a 1. Entonces, el límite de cuando x tiende por la izquierda de nuestra función, que es el límite de cuando x tiende a 1 de x, es 1. Y si nos vamos por la derecha, el límite ahora es para x más 1, que podemos hacer los mismos cálculos de la vez pasada, o si evaluamos en el lado derecho vamos a ver que es 2. Como estos son diferentes, el límite por la izquierda que el límite por la derecha, entonces no existe. Esto nos va a implicar que el límite no existe. Entonces recuerden, algo que tiene que cumplir para que el límite existe es que si nos vamos por cualquier lado, ya sea por la izquierda o por la derecha, tiene que ser lo mismo. Si son diferentes, entonces el límite no existe. Y si son iguales, entonces a lo que está igualado, ese es el límite.